Hernán Ulloa, vocal destituido del Consejo de Participación Ciudadana. Hernán, bienvenido a Punto de Orden. ¿Qué hizo o qué no hizo la mayoría que usted presidía para despertar la furia de los honorables congresistas? Qué fea presentación, Hernán Ulloa, hubiera sido suficiente. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Es indudable que en este país los poderes fácticos que tienen ciertos sectores, pues ejercen influencias de tal forma que terminan con la destitución de consejeros que no han incumplido con sus funciones y que han sido enjuiciadas violando el debido proceso, la seguridad jurídica y por supuesto violentando el ejercicio del derecho a la defensa. Ustedes podrán haber escuchado que en la primera intervención, al inicio de mi intervención ante la Asamblea Nacional, les mencioné que estoy aquí por defender mi honor, que estoy aquí por respeto al país, pero jamás para convalidar una comparecencia en la Asamblea validando el juicio político. Le dije, señor secretario, quiero que por favor informe al suscrito presidente en aquel entonces del Consejo de Participación que me indique en base de qué informe estaba siendo enjuiciado. La asamblea quedó impávida por 5 minutos aproximadamente porque el secretario no sabía qué informe leer y finalmente mencionó lo que todos conocemos: no hay informe. Entonces, si no hay informe, ¿cómo es que estamos enjuiciados? Es que la ciudadanía tiene que tener claro que en todo procedimiento donde están de por medio revisar las garantías fundamentales en las personas, siempre deben de cumplirse con ciertos siempre deben de cumplirse con ciertos lineamientos, detalles que están enmarcados dentro de la propia Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso es sumamente importante, cumplirse, si no, se acaba todo. ¿Por qué? Y esto es un ejemplo que hasta un propio asambleísta lo puso. Si usted es sentenciado en un tribunal penal y usted no apela dentro del tiempo que corresponde, usted simplemente, o el superior, no va a poder convalidar ese acto y la sentencia se torna en firme. Si usted va a un enjuiciamiento, pero va sin dictamen fiscal, va sin las pruebas de cargo y de descargo, usted no puede el juez emitir una sentencia. Eso es parte de un enjuiciamiento en la parte penal. En los enjuiciamientos en el orden administrativo y sobre todo en el control político, también hay reglas que debían cumplirse. En este caso, el informe que fue aprobado para 7 consejeros, ¿ok? Fue remitido fuera del plazo determinado en la ley. No hay norma dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que pueda convalidar ese error para que se pueda enjuiciar políticamente a los consejeros. ¿Qué es lo que ocurrió? El presidente notifica con un informe, una opinión jurídica del secretario, donde se indica que se debe aplicar el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero ese artículo tampoco puede ser aplicable porque habla de procesos de fiscalización, que son la antesala de un proceso de control político que es con otras reglas, porque es un enjuiciamiento. Ahí no se están vulnerando o no se están revisando las garantías fundamentales de nadie. Entonces tampoco es aplicable. ¿Cómo es posible que nosotros seamos llevados a juicio solo con una moción presentada por la asambleísta Pazmiño? Eso fue lo ilegal, eso va a estar tratado dentro de una acción constitucional que la planteó un asambleísta del Ecuador, y también nosotros por nuestro lado el día de hoy tenemos previsto plantear nuestras respectivas acciones constitucionales. Abogado Ulloa, se les acusó de trabajar para el gobierno. ¿Hubo injerencia de Carondelet en alguna de las decisiones que tomaron? Mire, yo de momento soy un ciudadano, voy a regresar al libre ejercicio profesional, yo no tengo aquí nada que ocultar ni nada que torcer. Siempre mis actos han sido incoherentes y yo lo dije desde un principio. No tenemos hilos conductores con ningún líder, ni partido político, ni ejecutivo, ni asamblea, ni nadie. Nosotros no permitimos que nos marque la cancha absolutamente ninguna autoridad.
Y ese es el caso que tuvimos también con la Corte Nacional de Justicia, que quería que nosotros designemos a una persona de una terna y nosotros indicamos que por prudencia tenemos que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Entonces, a nosotros jamás nos dieron una disposición, mucho menos por parte del presidente, en decir ustedes tienen que hacer esto, tienen que cumplir tal cosa, en lo absoluto. Pudimos trabajar con independencia absoluta. Todas las actividades que se han desarrollado se han dado dentro del marco de la transparencia y el respeto, por supuesto, a las personas que vayan a postular esos concursos. Entonces, todo eso ahí es parte de las infamias que se dieron al interior de la propia Asamblea por parte de uno, dos legisladores lobistas, especialmente el tío de la consejera Almeida, quien se dedicaba a dar este tipo de opiniones y criterios al interior, mal informando de que nosotros estábamos aquí para cumplir disposiciones del Ejecutivo, pero eso en realidad jamás ocurrió. Hernán, buenos días, gusto de saludarte. Alfonso Hart te saluda. Hernán, ¿cómo estás? Mira tú, ¿no? Se eligió un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en abril, marzo, febrero, ya ni recuerdo el mes, del año 2019. Y prácticamente de los elegidos por el pueblo no queda nadie. Incluso en tu caso, tú entraste también a partir de destituciones que se dieron. Y ahora también te están destituyendo y entrará otra gente más ahí. En fin, o sea, terminaremos con un Consejo de Participación Ciudadana en donde ha ido Raimundo y todo el mundo, pero que desgraciadamente tampoco ha terminado ni siquiera de completar los cuadros que estaban obligados a hacerlo, como por ejemplo lo de Contralor, lo de Defensor del Pueblo. Se puede hablar mucho de que se iniciaron los concursos, etcétera, pero ya mucho tiempo en que no ha podido avanzar esto, una elección polémica del superintendente de bancos, por mencionar otro caso. ¿Qué pasa en ese Consejo de Participación Ciudadana? Verdaderamente creo que la ciudadanía hace conciencia que definitivamente ese órgano, que fue espurio en su origen, porque nadie puede negar que la verdadera intención de crear ese Consejo de Participación Ciudadana era reducir a 7 personas la toma de designaciones de las cabezas institucionales del Estado, porque era más fácil para quien inventó esta Constitución que estaba en el poder controlar a 7 personas que a controlar a 137 de la Asamblea. Pero en definitiva, todo indica que este Consejo de Participación Ciudadana no sirve para, maldita sea la Francia, como institución. Hernán, tu criterio, por favor. Gracias, Pocho. Mira, yo me postulé como consejero del Consejo de Participación Ciudadana porque entendí las bondades del Consejo, y una de esas bondades es el fomento de la participación ciudadana. Pienso que una ciudadanía que se encuentre debidamente capacitada en sus derechos puede colaborar en las actividades de control de la administración pública, y es así que a través de las administraciones del Consejo de Participación Ciudadana, especialmente en la mía, hemos fomentado esta actividad de control se llama Contraloría Ciudadana, porque son los que participan en los concursos, participan en cualquier contratación que se haga dentro del Estado ecuatoriano, en los concursos para designar notarios, registradores, etcétera. O sea, la ciudadanía empoderada de sus derechos es realmente importante tenerlos como aliados. Ahora, ¿cuáles son los problemas del Consejo de Participación? Sí, tiene una génesis quizás bien planificada en el orden político, pero pienso que si realmente garantizamos que las personas que vayan a ser designadas no van a estar sometidas al control de absolutamente ningún político o algún poder fáctico o económico, yo creo que se puede cumplir su función, porque realmente es importante que cualquier autoridad que vaya a ejercer como máxima autoridad en organismos como la Contraloría, la Defensoría Pública, el Consejo Nacional Electoral, TCE, Fiscalía, etcétera, sean personas que vayan a ser, que sean electas mediante un concurso de méritos y oposición. Creo que es lo importante. Yo dije al inicio de mi gestión que la ley se equivoca. Darnos toda esa responsabilidad a nosotros como Consejo de Participación, porque este es el desenlace. Como no tienen la capacidad para manejar a 4 consejeros y decirles tienen que hacer esto, esto, esto y esto para poner el contralor a la carta, entonces no somos obviamente potables, digamos, dentro del ambiente político, y lo mejor es retirarlos del camino. Eso es lo que ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana. La ola de desprestigio, también decisiones erradas que han escandalizado al país en esta administración. Me preocupé de que eso no ocurra, pero existen varios problemas de fondo, Pocho. Varios problemas de fondo, y que podrían mejorar la institucionalidad en lugar de desaparecer al Consejo. Primero,
la forma de designación de las autoridades. Si usted va a permitir que los consejeros o los candidatos estén apoyados por líderes de movimientos políticos en pollas electorales, usted va a terminar designando asambleístas, no consejeros del Consejo de Participación, porque esas personas le van a deber el favor a los líderes políticos que los propusieron en sus pollas electorales. Eso es por un sentido de lógica. Entonces, eso debe cortarse con una ley firme que sancione a las personas que promuevan candidaturas. Por otro lado, uno de los graves problemas que afecta al Consejo, y no solamente al Consejo, sino también Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, etcétera, es la sencilla forma de cómo podemos ser censurados y destituidos. Con una votación de 70 se puede censurar al fiscal, al contralor, a los consejeros del Consejo de Participación, procurador, entiendo que otras autoridades, con excepción del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura y los ministros, que se requiere la mayoría de 92 votos, una mayoría calificada. Entonces, eso también es otro problema, porque debilita a las actividades de las instituciones. Usted se imagina pasar todo el procedimiento con la preocupación del procedimiento político, poder descargar, sustentar las pruebas, etcétera. Eso es una pérdida de tiempo. Además, se genera desestabilidad. Eso de ahí también tiene que reformarse. Y también lo otro, que voy a tratar de dejar un precedente en lo constitucional, porque no es posible que el enjuiciamiento político de autoridades sea simplemente con el antojo, porque tenemos la votación, tenemos los votos para expulsarlos, para censurarlos, y así no debe darse. Un enjuiciamiento político, un enjuiciamiento de cualquier naturaleza, tiene que haber procedimientos y sobre todo una motivación de fondo. ¿Cuál es el fondo? ¿Realmente hemos incumplido con funciones? ¿Realmente estaba bien planteadas las mociones de enjuiciamiento? Todo eso tenía que cuidarse las formas para que no sea simplemente cuestión de votos. Y por ello, permítame, por ello es necesario plantear una acción de protección para que haga un control constitucional de las actividades que se dan en el sector político, en este caso de la Asamblea Nacional, para que sea una acción de protección que diga se vulneraron derechos y se ponga de una vez por todas candados constitucionales a estos procesos políticos que han tenido muchas autoridades al borde de la destitución y se han salvado. Contralor, Procurador General del Estado. Hay que poner un candado a esto definitivamente y ojalá se logre este precedente con la acción de protección. Buenos días, María Sol Pons le saluda. Un gusto tenerlo en Punto de Orden. ¿Por qué pareciera que de cara a la ciudadanía, el Consejo de Participación Ciudadana muchas veces pierde el propósito de ser? Lo que se escuchan son muchos escándalos, muchas cosas que no se logran explicar, como usted lo está denunciando. El proceso, de acuerdo a su visión, no es el adecuado. Han faltado cosas por comprobarse para que se justifique una destitución desde su punto de vista, pero de cara a la ciudadanía no se conocen los detalles, no se termina por comprender, digamos, por qué se da esto y por qué el debilitamiento, y quiero ser muy fuerte en esto, el continuo debilitamiento institucional ecuatoriano, que además se vuelve una especie de vicio en cuanto al respeto que se tiene hacia las autoridades. Continuamente se puede decir cualquier cosa, estos procesos que pueden ser legales o no, o formales o no, se dan, y muchas cosas que no deberían darse sí se dan. De la Asamblea, por ejemplo, se puede cercenar una consulta popular, se puede destituir unos consejeros que usted, por ejemplo, la destitución no está de acuerdo. ¿Por qué continúa sucediendo esto y qué pasa con la norma legal? Este tema de los candados constitucionales, si bien la estructura de la Constitución de Montecristi dejó una serie de, digamos que túneles entre una institución y otra que permite que muchas cosas queden no resueltas, que haya muchos cabos sueltos. Y, por ejemplo, también se dice que la Corte Constitucional al final del día termina por no contestar a nadie o no responder a nadie ante decisiones que la ciudadanía no comprende. Es decir, hay una situación legal de la norma que bien favorece a unos, obviamente está en prejuicio de otros, pero es lo que hay. Entonces, en ese contexto, el ciudadano pues
omitiría o pensaría directamente eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es el titular que tenemos hoy en el principal periódico del país? Que una de las personas que podría reemplazar a los consejeros de Participación Ciudadana es alguien que está prófugo de la justicia, que tiene un juicio penal por estafa. Entonces, ¿hacia dónde ve usted el futuro de la institución y el nombramiento de quienes en principio deben ocupar esos espacios, y frente a una consulta que parecería que le tiene el tiempo contado a esa institución que usted presidía? Bueno, lo que debe tenerse claro para la ciudadanía es que el Consejo de Participación Ciudadana siempre está en el ojo del huracán porque tiene que designar autoridades. Y aquí también quiero indicarle que nuestra sociedad, diría, no está preparada para muchas circunstancias, porque todo aquí en el país es un escándalo. Y le digo esto, ¿por qué? Porque dentro de la etapa de designación de autoridades se encuentra una etapa importante que es la de impugnación ciudadana. Es decir, donde cualquier persona que conozca algún detalle que no se puede observar por parte de los consejeros o consejeras, que pueda afectar la transparencia en la designación, que pueda afectar la probidad de la persona, puede participar dentro de este proceso para indicar, mire, esto encontramos, esto tiene esta persona oculto, quizás juicios por violencia contra la mujer, cuestiones que no se pueden ver a simple vista, etcétera. Y la ciudadanía muchas veces no participa. Y cuando hablo de ciudadanía, lo hablo en el más amplio sentido, el ciudadano común, los profesionales, los comunicadores, los asambleístas. Y resulta que luego de la designación vienen los problemas. Ahí salen las alertas, que este ha sido accionista de tal cosa, que esta persona ha tenido un proceso con el Estado, ha salido fallido, incumplido. Entonces todavía no existe ese flujo de información ni de confianza del Consejo de Participación Ciudadana, porque es evidente, ha recibido una ola de desprestigio, porque una de las cosas que se mencionaba es que estaba justamente para el servicio del Ejecutivo en su momento, para poder designar autoridades. Pero eso también es una falacia, eso también fue una falacia, porque con la popularidad que tenía un expresidente dentro de sus actividades políticas, que recuerde que tenía una asamblea con una extensa mayoría, tranquilamente bajo otro contexto también podría designar y remover autoridades desde la propia Asamblea Nacional del Ecuador. Es decir, no requería de un Consejo de Participación Ciudadana si tenía la mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, eso también es un argumento falso que lastimosamente conllevó a que se afecte la institucionalidad, y para mí fue muy difícil afrontar la administración en un momento de desprestigio y tratar de brindarle seriedad. Nosotros hemos cumplido con nuestras funciones hasta lo que hemos podido avanzar, porque es muy difícil. Nosotros no tenemos en nuestras manos la designación del Contralor, del Defensor del Pueblo, el Defensor Público, el CNE, del TCE. No tenemos en nuestras manos eso, ¿ok? Porque esos son procesos que se dan mediante concursos de méritos y oposición con impugnación ciudadana. Esos procedimientos se desarrollan con una comisión ciudadana de selección. La Comisión Ciudadana es otro organismo que nosotros designamos para que ellos se encarguen del concurso. Pero designar estas autoridades también es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque deben cumplir los mismos requisitos para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana y también los requisitos de la autoridad que se designe. Usted se imagina lo difícil y complicado. En el medio de cambio de autoridades, una persona propuesta por parte de las instituciones del Estado renuncia a su cargo. ¿Y qué ocurre ahí? Nuevamente se cae el concurso. Entonces la norma es muy débil, muy complicada para poder hacer estos concursos de méritos de oposición, y por eso la demora. Sin embargo, se ha cumplido o se ha tratado de hacer con la mayor eficiencia y respeto y seriedad, sobre todo para las personas que van a concursar, que yo no creo que por ejemplo en el concurso del Contralor, que considero son uno de los más sólidos, vaya a existir inconvenientes en el proceso de designación. Dentro de esa fase, dentro de ese procedimiento, inclusive participaron asambleístas del Ecuador como impugnantes. Entonces se encuentra sólido, se encuentra filtrado a más no poder, para que las personas que han conformado esa comisión ciudadana
tengan justamente el perfil de respeto, de probidad, de independencia que se necesita para poder ejercer ese cargo. Ahora, ante su destitución, digamos, ¿habría algo que usted considera que la ciudadanía debe tener en el radar con claridad, que está pendiente por parte del Consejo? ¿Alguna decisión que las personas deben tener su atención y estar pendientes de eso, que quizá su destitución podría responder a eso? Y la otra pregunta es, ¿en qué manos queda y cómo queda el Consejo, la operatividad del Consejo durante esta destitución hasta el nuevo nombramiento de los suplentes? Cuando yo estuve en la asamblea, les indiqué, asambleístas, no tienen objetivo político. Está bien, le caemos mal porque somos independientes, porque no tenemos hilos conductores. Ok, pero ¿cuál es el objetivo de censurarnos? Si ya está funcionando la Comisión Ciudadana de Selección para designar contralor. Esa comisión no la pueden tocar. Esa comisión no está sometida a juicio político. Ya se ha hecho la convocatoria por cadena nacional al contralor para designar contralor, defensor público, Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el objetivo político? Ninguno. Ahorita está la institución desestabilizada porque solamente hay 3 consejeros en funciones y 3 consejeros no pueden reorganizar la administración, no se puede designar presidente, vicepresidente, no se puede dictar resoluciones, no se puede hacer nada. Entonces, la asamblea